Cuando son las 10 de la mañana, 12 minutos, 10, 12 minutos en la mañana, estamos en línea en estos momentos con Diego Cancino, quien es uno de los precandidatos, uno de los hombres visibles del Partido Verde a nivel de Cundinamarca y quien está en línea con Noticias Día a Día Radio. Doctor Cancino, buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo de Noticias Día a Día Radio. Mil gracias por la invitación, buenos días, un abrazo gigante, gigante, tan grande como ese páramo que los rodea, a esa zona tan maravillosa que me ha acogido siempre con alegría, con entusiasmo, siempre con ese compromiso por el verde, no solo por el Partido Verde, sino por el verde ambiental, por el agua, por el agroturismo, por todos esos proyectos maravillosos que están en el Sumapaz, en la provincia de Sumapaz. Mil gracias por la invitación. Doctor Cancino, hablemos un poco de esa tendencia. Pero doctor se lo regalo, doctor se lo regalo. Muy bien. Hablemos entonces, Diego Cancino, de quién es Diego Cancino para que las personas que no le conocen le puedan ir conociendo. Ya le pueden ir conociendo por su ambiente y por su humor, Pues Diego Cancino ha tenido como una convicción desde hace muchos años y es como tratar de llevar el humanismo a la política y hacer de la política una obra de arte. Y eso significa como acudir a la política como la herramienta más potente de transformación pedagógica. Es decir, yo he sido profesor universitario de la Universidad de los Andes, de la Nacional, del Externado, del Rosario, y eso es lo más lindo que uno puede hacer en la vida. Pero al hacer política uno puede tener un aula gigante para generar transformaciones pedagógicas propias y con las demás personas, como cogido de la mano de las demás personas. He trabajado en universidades, trabajo desde hace casi 20 años con Antanas Mocus en investigación, en el asunto de pedagogía, en cultura ciudadana, trabajé con Ángela María Robledo, y en paz territorial, en la oficina del comisionado de paz. Y en las pasadas elecciones fui candidato a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, en cabeza de lista del Verde, 480 voticos menos del Centro Democrático, y llegamos. Nos faltaron 480 votos menos del Centro Democrático. Va a llegar. Muy bien, con esta hoja de vida tan extensa en el tema de la docencia, usted es una de las personas, una de las lumbreras, podríamos decirse, con el tema entonces de la pedagogía política. ¿Qué es la pedagogía política para comentarle a los oyentes? La pedagogía política es coger el Museo de Michelangelo o algún mural de Caravaggio o de Caballero o de Luis Caballero, y que esa obra de arte no la haga solo una mano, sino que la hagamos a varias manos. Yo te cincelo, tú me cincelas, y yo te trato con el suficiente cuidado, porque si le doy muy duro al cincel te voy a maltratar, pero si sé cómo cincelar, podemos hacer una obra de arte mutua. La política es exactamente eso, cómo construimos una democracia entre todos, de tal manera que nos transformamos los unos a los otros, y que esa obra final nos conmueva, nos estremezca y nos sienta orgullo, nos haga sentir orgullo, orgullosos de nosotros, de nuestra obra. Ese es el fin de la democracia, y eso es lo que necesita Cundinamarca. Cundinamarca necesita girar en otra órbita. Cundinamarca necesita que sintamos orgullo. Cundinamarca necesita que se dejen de pelear con los cerros, por ejemplo, los contratos, que los contratos sean para garantizar bienestar, para garantizar salud, para garantizar educación, para garantizar que no haya pobreza, para garantizar que los páramos se respeten, para que esas consultas que gana Fusagasugá y el Sumapaz se respeten. Y esa es una obra colectiva que debemos hacer, y que en 2019 tenemos una oportunidad gigante, para poner a girar en otra órbita Cundinamarca. Justamente le iba a preguntar sobre eso, con base en esas premisas que me acaba de mencionar, ¿cómo entonces debería ser la política en Cundinamarca, o qué observación le hace a esta política que se realiza actualmente? Mire, yo me sueño genuinamente, y esto es en la vida real. Yo me sueño que jóvenes, que mujeres. Allá en Fusa hay un joven maravilloso, Jorge Mario Torres, que es el concejal, tiene menos de 30 años. Jóvenes así, absolutamente dicharacheros, disruptivos, transparentes, creativos, pero mujeres. Allá hay una mujer maravillosa en Fusa también, Flor, una mujer comprometida con el medio ambiente. Esas son las mujeres, esos son los jóvenes que deben llegar a la política, que transforman la política, que piensan en el interés colectivo, en el asunto ambiental, en los retos de la educación, pero sobre todo que manejan los recursos públicos como recursos sagrados. Yo creo que Cundinamarca merece en este momento
asumir esa máxima de Antanas Mocus, que es recursos públicos, por favor, recursos sagrados. Es que se están feriando los recursos en Cundinamarca, están volteando las tierras en Cundinamarca, están haciendo un carrusel con los padres, están haciendo un carrusel con la educación en Soacha, porque hacen insuficiencia educativa y entonces contratan a dedo colegios que son del alcalde de Soacha. Eso es infame, eso es infame. Esa es la política que hay que cambiar en Cundinamarca. Esa es la política que tenemos que empezar a transformar, pero desde el voto, pero también desde la acción colectiva. Mire, le voy a decir una vaina. Cundinamarca es el departamento que tiene mayor capital social en Colombia, es decir, mayor organización, mayor trabajo en equipo, mayor confianza, pero a su vez es el departamento que tiene mayor clientelismo. Algo pasa ahí. ¿Por qué no usamos ese capital social para transformar la política en la vida real, para transformar el mundo electoral? ¿Por qué no cogemos todos esos movimientos ciudadanos, esos movimientos de acción colectiva e incidimos en la política electoral para darle ese giro que necesita Cundinamarca? Y lo vivimos en la consulta anticorrupción. Ya hay un asomo de que esto puede cambiar, y es la consulta anticorrupción. El segundo departamento con mayor peso en votación que le dijeron no a la corrupción en Colombia fue Cundinamarca. Eso es admirable. Entonces, de acuerdo a lo que está diciendo, ¿usted considera que existe una gran corrupción en la gobernación? Yo creo que en la gobernación se está infiltrando mucho la corrupción. Yo sí creo que hay una cosa que hay que denunciar, yo creo que hay que destapar y yo creo que nos deben rendir cuentas de manera muy clara. Yo creo que el gobernador y sus funcionarios tienen que dar muchas explicaciones. Yo no niego que el gobernador ha tenido resultados con los comunales, en temas de paz, en temas de educación, en temas de pararse de este alcalde nefasto que tenemos en Bogotá. Eso hay que reconocerlo, pero a su vez hay unos contratos que yo creo que tiene que dar explicaciones. Yo creo que en el tema de educación, en los contratos de educación, en el volteo de tierras, cómo se pasa por la faja el volteo de tierras que está pasando por toda Sabana Centro y Sabana Occidente. Entonces ahí hay una cantidad de explicaciones que hay que dar. Porque uno se pregunta quién está manejando la contratación desde el despacho de la gobernación. Y esa es una pregunta que yo sí tengo. ¿Cómo se manejan los contratos desde el despacho de la gobernación? ¿Y quién los está manejando? Bueno, antes ¿Hay cuñados, cuñadas? ¿Hay familia? Pues esa es mi pregunta. Pero esa pregunta no me la tienen que hacer a mí, se la tienen que hacer al gobernador y a la familia del gobernador. Ok. De acuerdo con lo que usted está mencionando, hoy está marchando FECODE y la Asociación de Educadores de Bogotá. Y justamente están reclamando el tema de la salud y están reclamando el tema, en el caso de Fusagasugá y Cundinamarca, el tema de los PAE que no han entrado a funcionamiento, el tema de que las plazas docentes no se encuentran completas y están reclamando también el tema de la infraestructura en los diferentes municipios, que es precaria ante el querer colocar o implantar una jornada de tiempo completo, una jornada continua. ¿Qué hay que decirle a esa parte? Pues, ¿aló? Sí, señor, le escucho. Pues, escuchamos. Mire, digamos que el presupuesto del ICBF, que además lleva el 90% de la oficina central del ICBF, es decir, eso va en contra del Código de Infancia y de la Constitución, porque eso debería ser manejado mayoritariamente por las regiones y por las entidades comunitarias, digamos, por las organizaciones sociales y civiles. Pero dentro de ese presupuesto, el departamento, dentro de los 5 departamentos que más se lleva plata del PAE, está Cundinamarca. Es decir, eso es muchos recursos públicos. Para un objetivo es la alimentación escolar, para atar a los niños o para que los niños sigan educándose, pero además que no mueran de desnutrición. O sea, tiene 2 objetivos absolutamente loables. Y no reciben el PAE. O sea, en Jacopí están recibiendo el PAE, en Oriente están recibiendo el PAE, en Río Negro están recibiendo el PAE, en Choachí están recibiendo el PAE, pues no, señor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay una cosa que hay que investigar y que tiene toda la razón. El PAE es un negociazo impresionante que hay que destapar. Yo no lo puedo denunciar en este momento, porque la evidencia empírica no la tengo totalmente, solo tengo preguntas. Pero sí hay que investigar y estoy detrás de esa evidencia empírica. Pero hay un negociado, además, con lo más sagrado que son los recursos públicos para los niños. Es decir, las razones por las que está protestando FECODE hoy en día son absolutamente legítimas. Porque entre otras, tal insuficiencia educativa en muchos casos no existe. O esa ley que aplican en muchas regiones del departamento, o
valer de manera literal, o sea, de manera directa. ¿Por qué? Porque entonces se genera la insuficiencia educativa para, digamos, ampliar los cupos, o se dice que no hay infraestructura y se gira la plata para contratar directamente. ¿Y con quiénes contratan? Con unas organizaciones que tienen otro carrusel, nunca se construye el colegio, los niños se afectan y sí se ven beneficiados 2 o 3 personas. Casos Huacha, casos Ica y casos de regiones absolutamente olvidadas de Cundinamarca. Entonces, ahí no solo hay que protestar, ahí hay que denunciar. Y la forma de contratación en la educación en Cundinamarca tiene que modificarse. Y además, en el tema del PAE y en estas insuficiencias educativas, las organizaciones de padres, las organizaciones de la sociedad civil, todo ese capital social del que yo hablaba, son los que tienen que manejar con rendiciones de cuentas claras y transparentes esos recursos públicos. Y no grupos mafiosos, que son 3 o 4 en Cundinamarca, que son los que manejan esos recursos públicos. Y entonces giran para construir colegios y nunca se ve el colegio. Eso es infame. La pregunta es, ¿cómo hacer entonces si la gente identifica y sabe que hay corrupción para que puedan denunciar? ¿Por qué no denuncia la gente? ¿Por qué no denuncia la ciudadanía? Porque tienen miedo, por 2 razones. Yo creo que hay 2 razones por las que no denuncian y hay una alternativa. Hay 2 razones, porque muchos son empleados del distrito, porque es que el principal empleador de Cundinamarca es el Estado. Entonces muchos son servidores públicos de la gobernación. O sea, esta información a mí me ha llegado, pero cuando les digo denme evidencia, pues no me la dan porque tienen miedo, porque el puesto está en juego. Y entonces, pues es entendible, no es justificable, pero es entendible. Y segundo, porque vienen las amenazas. Porque es que acá el poder económico es muy fuerte. Pues vienen las amenazas y la gente, pues la gente se intimida. Es decir, al concejal de Tabio denunció volteo de tierra. Lo han amenazado de muerte 4 veces en los últimos 2 meses. ¿Cómo cambiar eso? Pues señores y señoras, en 2019 eligiendo alcaldes, gobernador, diputados, concejales absolutamente transparentes. Que nuestro voto a la hora de ingresarlo en la urna, vote por quien quiera, pero que usted se sienta orgulloso u orgullosa de ese voto. La forma de modificar eso es quién nos gobierna, porque esto es una trinca entre esa cultura mafiosa y esos grupos mafiosos y alcaldes, gobernaciones, concejales, que hacen una trinca impresionante. El ejemplo es Soacha, hay una trinca entre grupos mafiosos, el alcalde y concejales, y eso sí ya lo denuncié. Ya lo denuncié, lo puse en la Procuraduría y la Procuraduría abrió investigación. Pero eso cómo cambia, pues con concejales decentes, alcaldes decentes que se le paren a estos grupos mafiosos y dicen, hasta acá pues los recursos públicos se respetan y son sagrados. Y eso depende de nuestro voto, de tu voto cuenta. ¿Y qué hacer entonces para mejorar la educación en Cundinamarca? Ya vimos cuáles son las dificultades. Ahora, ¿qué se podría hacer para mejorar esa educación en los niños cundinamarqueses? Pues mire, yo creo que ha avanzado, eso hay que reconocerlo, la educación en Cundinamarca ha avanzado, sobre todo en Sabana Centro, pero yo creo que hay 3 cosas. Una, usted lo sugería, la jornada única es fundamental. La jornada única es crucial y sobre todo en las zonas apartadas de Cundinamarca, en esa Cundinamarca profunda que llamo yo. Y la jornada única vale una platica, sí, pero pues la plata la hay. Cundinamarca es de los departamentos que más tiene y más presupuesto tiene. Entonces la platica existe. A mí que no me digan que no hay plata. Segundo, hay un tema de deserción. ¿Qué hay que hacer ahí? Formación permanente de docentes. Hay un plan nacional de formación permanente de docentes, lo hizo la Universidad Pedagógica, yo lo estuve acompañando y asesorando, eso es una maravilla. Si usted forma a los docentes, pero no los que se rajan, a todos, permanentemente, en discusiones colectivas, los docentes están actualizados, tienen tácticas pedagógicas, prácticas pedagógicas audaces, que cautivan a los estudiantes, que escuchan a los estudiantes, que están dando línea, que los estudiantes tienen incidencia, que se forman como si estuvieran formados en los colegios más interesantes y de mejor nivel de Bogotá, como donde yo estudié o donde estudia mucha gente de colegios, digamos, de calidad alta. Así debe ser Cundinamarca, porque tiene profesores de alta calidad, formación docente. Tercero, lo que usted decía, la plata de la educación no se puede feriar. Tiene que haber infraestructura, tiene que haber acompañamiento, tiene que evitarse la deserción, tiene que jugársela por la calidad educativa y porque tiene que aumentar la cobertura. Me está saludando acá el representante de la Cámara Rosada. Okay.
Entonces, yo creo que es cobertura, calidad, deserción, formación docente, es muy importante la formación docente y la infraestructura. Y lo más importante, una apuesta pedagógica y una educación pertinente. Cundinamarca necesita una educación pertinente, necesita que esa mujer de Penjo, que está haciendo con sus hijos un proyecto de agricultura ambiental y verde, tenga todos los desarrollos, todas las herramientas para poder desarrollar eso, que los hijos vean la educación como una herramienta de transformación social, de transformación individual y de impacto. Eso a mí me parece fundamental. Y lo otro, la Universidad de Cundinamarca. La Universidad de Cundinamarca tiene que cambiar. La Universidad de Cundinamarca está cooptada. ¿Por qué yo me pregunto, la Universidad de Cundinamarca no puede ser como la Universidad de Antioquia? Que la Universidad de Antioquia está entre las 5 universidades mejores del país y el presupuesto es análogo. Ahí algo pasa. La Universidad de Cundinamarca está entre las peores del país y la Universidad de Antioquia entre las mejores. ¿Por qué? Eso no puede ser así. La Universidad de Cundinamarca tiene que ser del nivel de la Universidad Nacional de Colombia. Y eso es de nuevo con formaciones, poniendo profesores de doctorado, pero eso es metiéndole plata y que esa mafia que está cooptando los recursos de la Universidad de Cundinamarca se vaya. Chao. Eso. ¿Cómo hacer? Usted ha tocado un tema interesante con el tema de la Universidad de Cundinamarca. ¿Qué hacer? Se está cayendo la Universidad de Cundinamarca en Girardot, en diferentes municipios se está cayendo las estructuras. ¿Qué hacer para poder salir y decirle a los estudiantes, hombre, esto puede cambiar para Cundinamarca y especialmente para la universidad? Que la universidad se vuelva en un centro de investigación que le aporte, obviamente, al departamento, a los municipios, pero es muy triste ver que tenemos una universidad que prepara gente para manejar taxis o para ser cajeros en un banco. Yo creo que la Universidad de Cundinamarca es lo que merece Cundinamarca en general, y es un giro copernicano, es decir, poner a girar en otra órbita esa institución y este departamento. O sea, que no gire alrededor de la cooptación, que no gire alrededor de los intereses particulares. Y eso es voluntad política. Eso también es, digamos, no solo voluntad técnica, sino voluntad política y un cambio institucional. La manera en que se eligen los rectores y las directivas de la Universidad de Cundinamarca es un favor va, favor viene. Yo te elijo y tú me pagas. Y entonces eso es perverso, es un mecanismo perverso. Y la institucionalidad como está pensada para ser así de esa manera, que es el mecanismo institucional de algunas universidades regionales, como la Universidad Digital, como la Universidad de Cundinamarca. Yo te elijo y tú me pagas. Yo te elijo y tú me pagas. Eso hay que modificarlo. Tiene que ser un esquema parecido al de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Que los que eligen no son los que inciden. O sea, tú no le tienes que rendir cuentas a quien te elige o no le des favores a quien te elige, sino que es una entidad absolutamente autónoma. Hay un consejo superior, pero el rector es absolutamente autónomo y no depende de una asamblea o de unos cargos políticos que tú tienes que devolver. Ese es el problema, que la Universidad de Cundinamarca está cundida de cargos políticos y de favores que hay que pagar. El rector tiene que ser absolutamente autónomo. El rector tiene que ser una persona absolutamente honorable. Tiene que tener postdoctorado. Tiene que ser un reconocido académicamente. Los profesores tienen que ser de punta. Los estudiantes tienen que querer estudiar ahí. Entonces tiene que haber un cambio institucional, tiene que haber una voluntad política y tiene que haber una apuesta pedagógica. La Universidad de Cundinamarca es un momento en que se repiense toda. Con un taller, con una estrategia, con un acompañamiento de los mejores, es decir, de los mejores académicos del mundo tienen que venir y decir, bueno, la vuelta es por acá, escuchando la realidad territorial claramente, pero tiene que haber un norte claro. Y yo creo que la Universidad de Cundinamarca no tiene un norte claro en este momento. No está pensando estratégicamente las problemáticas de Cundinamarca. Pero eso que usted está mencionando de la Universidad de Cundinamarca pasa en todas las instancias departamentales. Por ejemplo, los hospitales pasan por el mismo problema. Hay una politización de los hospitales terriblemente. Usted va al SENA y ocurre exactamente igual. El tema el foco de todo esto es el tema de la corrupción. Corrupción por todo lado pues usted lo y acaba cargos. De decir, era lo que yo le iba a decir. Mire, esto no quiero que suene moralista, ni digamos de buenos, sí, de que yo soy el adalid de la moral, no, a mí no me gusta eso. Pero yo sí creo que hay un problema de corrupción muy serio, y usted lo acaba de decir, el problema central de Cundinamarca es la corrupción, digamos. Hay todo lo que nos ha enseñado Antanas Mocus y Claudia López, ¿sí? Con la consulta anticorrupción, pero con todo este mensaje de Antanas de recursos públicos, recursos sagrados,
Pues es impresionante. Y a mí me dicen, Cancino, en Cundinamarca no se puede hacer nada. Eso ya pasa y vámonos, espérese, ahí hay dos cosas. Cuando Mocus llegó a la alcaldía, Bogotá era la cloaca de América Latina, se seriaban esos recursos. Y llegó este tipo y modificó totalmente el manejo de los recursos públicos, pero totalmente. Y yo en estos meses y en estos años que he recorrido Cundinamarca, me he dado cuenta que aunque hay gente que quiere transformar Cundinamarca, se siente un ánimo de transformación, de modificación, de que la gente quiere una Cundinamarca que se sienta orgullosa. Y eso es darle perdónenme la palabra, un patadón en el hígado a la corrupción, a toda esta clientela corrupta y estos corruptos que están feriándose a Cundinamarca. Lo que pasa en la Universidad de Cundinamarca, lo que pasa en la salud, pero también lo que pasa en la vivienda, también lo que pasa en la infraestructura, también lo que pasa en las tierras, lo que pasa en muchos sectores, en lo del PAE que hablábamos ahorita. Y eso es un asunto político. Perdónenme, eso no solo es técnico, es un asunto político de quiénes estamos eligiendo, de quiénes están poniéndose allá, de qué pájaros están manejando detrás de esto, qué Sánchez están manejando esto. Y nosotros no podemos seguir así. En FACA tenemos que cambiar esos votos por un voto transparente e indigno. En Chía lo mismo, los Gaitán Maecha no pueden seguir. Los Eliázares no pueden seguir, los Cerro en Sumapaz, perdónenme, pero es que eso es indignante. Es indignante. Y la posibilidad de transformar es real. Los datos lo dan. Petro Manfajardo ganaba en Cundinamarca. La consulta de corrupción fue casi 1 millón de votos en Cundinamarca. Eso es inédito. Pero usted tiene toda la razón. El problema fundamental es la corrupción. Es que nosotros no tenemos... Y además se ha naturalizado la corrupción, que ese es otro problema fundamental de Cundinamarca, que hay que hacer una transformación cultural, no solo institucional. La corrupción hace parte de nuestra naturaleza, como del paisaje. No, eso es así, no, espérese. Es como el machismo, no, eso no es así. Hay que cambiarlo, y se puede cambiar. Un segundito, desde la educación, desde la primera infancia, pero también estas mujeres admirables, estos jóvenes pueden irrumpir y trastocar esa cultura que tiende a ser naturalizada. Bueno, entonces, ¿cuál sería la propuesta, sabiendo que tiene usted esa escuela tan magnífica de Antanas Mockus con el tema de la pedagogía, para proponerle a la ciudadanía un cambio? Pues yo creo que, digamos, la transparencia no debe ser una frase, debe ser una realidad. Yo he venido jalonando la idea del man de la cámara. La cámara es real, o sea, una cámara que garantice transparencia, que transmita todo públicamente. Ayer en el Comité Ejecutivo Departamental del Verde dice, mire, lo que se discuta acá en privado se puede defender públicamente. Aquí no hay chivas, aquí no hay filtraciones, no. Acá todo lo que se discuta en privado se puede discutir públicamente. Todos mis actos como político los puedo defender públicamente, tanto que los puedo grabar. Es decir, la política en Cundinamarca tiene que volverse un reality, que todos y todas lo puedan ver, que sean millones de ojos viendo qué pasa en la política. Y eso es con cámaras, eso es con transparencia, eso es con rendición de cuentas, eso es con mecanismos, con la ciudadanía, eso es escuchando a la gente. ¿Sí? Entonces yo creo que hay un tema de transparencia real y es la política en Cundinamarca debe ser un reality, debe ser como Gran Hermano más o menos, perdón la radicalidad. ¿Sí? Y eso es criticable, yo sé, pero tenemos que tomar medidas tan radicales como esas. Es decir, cualquier firma de contrato tiene que ser absolutamente pública y eso es lo que legitima ese contrato. No es que después se modifique ese contratico en un cafecito con un aguardientico y lo cambiamos, no. Lo que queda garantizado en la Cámara es lo que queda legitimado y es lo legal. Esa es una primera medida. La segunda, voto vital. Con el voto te juegas tu vida. Al votar tú te juegas tu vida. Eso es fundamental. Y lo tercero, hay unos mecanismos institucionales que hay que transformar. En Cundinamarca, la institucionalidad, el mecanismo institucional hay que cambiarlo. ¿Cómo se están creando los POTS? ¿Cómo se están creando la insuficiencia educativa? ¿Cómo se está generando la alimentación escolar? ¿Cómo es la intermediación financiera en la salud? Y eso está relacionado con otro tema frente a la corrupción y es, hay una cantidad de pasos y obstáculos para acceder a los derechos en Cundinamarca y en Colombia que se pueden omitir, que fácilmente se pueden omitir. Y esos obstáculos que los expertos dicen costos de transacción son los que fomentan la corrupción. Porque entonces usted, por ejemplo, para sacar el pase, pero eso pasa en la salud, en la educación, esto para poner un ejemplo como modelo, pues para sacar el pase usted necesita hacer 20 pasos. Y en esos 20 pasos entonces que están los intermediarios, y ahí se le filtra la corrupción. Si esos 20 pasos usted los reduce a un paso, está reduciendo la posibilidad de corrupción y de clientela, pero de manera majestuosa.
una arquitectura institucional diseñada para fomentar la corrupción. Eso hay que modificarlo. Y eso le está costando a Cundinamarca alrededor del 10% de su presupuesto. Y todo eso se queda el 10%. Todos esos pasitos. Imagínense ese 10%, nos lo ahorramos, evitamos el riesgo de la corrupción y lo podemos invertir en educación o en erradicar la pobreza extrema en Oriente. Entonces, repito, voto vital, cambio cultural, cambio institucional y transparencia. O sea, la transparencia, jugársela en serio, o sea, tomársela en serio, con acciones reales de rendición de cuentas, de grabación, de que toda firma, todo sea absolutamente publicable. O sea, que usted pueda, en cualquier momento que usted me llame, y yo le diga, oiga, yo como gobernador hice esto por esto y esto y esto, y se lo puede defender públicamente, y cualquier contrato debe ser así. Y capacidad técnica. Es que la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, perdónenme, no quiero ofender a la señora, pero falta capacidad técnica. No hay capacidad técnica en Cundinamarca, y Cundinamarca merece tener los servidores públicos más maravillosos, admirables, técnicos, ejemplares de todo Colombia. Muy bien. Este es un elemento que es importante. El otro elemento que también es importante para las personas que siguen al Movimiento Verde, al Partido Verde, corresponde justamente a los ejes ambientales. El tema ambiental es fundamental para el territorio y más ahora, por ejemplo, en estos días que se han generado unos incendios que son terribles, que han arrasado hectáreas. ¿Qué política se le puede plantear a los cundinamarqueses con respecto al tema ambiental? Lo primero es el presupuesto. O sea, acá es con tema de recursos. En el presupuesto tiene que quedar un peso, al menos uno de cada 5 pesos del presupuesto de Cundinamarca tiene que irse al tema ambiental. Pero en el tema ambiental de cuidar los recursos naturales, de cuidar los páramos, de cuidar el agua. Cundinamarca es agua. O sea, Cundinamarca, por donde usted lo vea, es agua. Y nutre de agua a Bogotá y a Colombia. Entonces, el agua, que es el bien más preciado en este momento, es el oro del futuro. Pues Cundinamarca tiene el oro del futuro y eso hay que cuidarlo, pero además hay que reconocerlo y desarrollarlo sin acabarlo. Y entonces uno de cada 5 pesos, parte de esos recursos tienen que ir al agua, pero también tienen que ir a desarrollar esos proyectos agroturísticos de economía verde, de economía campesina, de turismo verde, ¿sí? Todos estos servicios que están haciendo las mujeres, pero allá, digamos, en Sumapaz, ustedes son absolutamente ejemplares de cómo recorrer el páramo sin afectarlo, porque a veces uno caminando por donde no es puede dañar el páramo. Pero digamos, unos recorridos maravillosos, unos recorridos donde el turismo sea un factor de desarrollo económico, pero además de cuidado de la vida y del verde. Unos proyectos campesinos, que Cundinamarca es ejemplo de eso. Eso hay que apoyarlo radicalmente, escuelas de formación campesina y campesinos. Esas escuelas de formación donde hay proyectos que son autosostenibles. Desde la bonita se genera oxígeno, hágame el favor. Eso está pasando en Tenco, en Tabio. Todos esos proyectos hay que fomentarlos radicalmente. Entonces yo creo que el agua, los proyectos agroturísticos y escuelas de formación. Es decir, en este entronque de la Universidad de Cundinamarca que estamos diciendo que se necesita reformar y que sea pertinente, ahí el tema verde articulado con un modelo económico sostenible es fundamental en la formación de esas personas. Y lo último, minería quizás sí, pero no así. Es decir, el tema minero en Cundinamarca está siendo absolutamente irracional e insostenible. Las gravilleras, el fracking, lo que ustedes acaban de parar, o sea, ¿cómo es posible que haya que tener una consulta para parar el fracking en Sumapaz? ¿A quién se le ocurre hacer una explotación minera de esa manera tan infame como lo iban a hacer en el páramo más sagrado del mundo? Sí, señor. En el asidero de agua más, eso, o sea, que haya que tener, es como cuando uno le dice no orina en la sala. Pues eso no tiene sentido. O sea, si a uno le dicen no orina en la sala es porque algo está muy mal. Sí, señor. Bueno, los planes de ordenamiento territoriales se están convirtiendo también en un dolor de cabeza para la Procuraduría, para las fiscalías y para muchos alcaldes y para la misma gobernación de Cundinamarca. ¿Qué hacer? Porque los planes de ordenamiento territorial en el departamento están varados, están frenados, no avanzan. Mire, yo creo que ahí hay 3 cosas que debemos aprender de los acuerdos de La Habana, entre otros. Los acuerdos de La Habana proponen una cosa que se llama ordenamiento social de la propiedad. ¿Por qué no pensar en unos planes de ordenamiento social territorial? ¿Eso qué quiere decir?
que se ordena la tierra, se ordena el territorio, pero se ordena en la vida real, con criterios racionales, con criterios técnicos, pero donde la comunidad, donde los ciudadanos y las ciudadanas intervienen directamente y son capacitados, y hay semilleros para generar esos procesos. Entonces, ¿por qué no pensar planes de ordenamiento social del territorio en vez de planes de ordenamiento territorial? Complementarlo con una apuesta colectiva donde la ciudadanía se siente copartícipe. Eso tiene dos ventajas. La ciudadanía es corresponsable, incide, ayuda a la transformación del territorio para bien del territorio y no para bien de estas cementeras o de estos constructores. Y segundo, garantiza transparencia, porque usted tiene la cantidad de veedores y veedoras que permiten que lo que hicieron se haga. Esos recursos públicos los generan. Es la inspiración de obras con saldo pedagógico. Y parte de los recursos se le da a la ciudadanía. ¿Por qué no confiar en la ciudadanía? Con los criterios técnicos, con unos seguimientos, pero la ciudadanía misma incide en esos planes de ordenamiento social del territorio. Y es una ciudadanía amplia, donde quizás algunos amarillos o algunas cosas de esas, por digamos decir un nombre surreal que se nos ocurrió en este momento, quieren incidir en ese plan de ordenamiento territorial en Chía, por poner un municipio, por ejemplo. Entonces, que modifiquen acá para que yo pueda construir un conjunto. Pues no, la ciudadanía ya tiene su plan de ordenamiento social del territorio, ya se ha construido. Segundo, de nuevo, los alcaldes están siendo cooptados por las constructoras. Los alcaldes están siendo cooptados por unos intereses económicos impresionantes, porque en una semana se pueden ganar 80 o 100 millones modificando la plusvalía. Tierras que valen 5 millones después las inflan y se ganan una cantidad de plata, y esas tierras después las venden las constructoras en millonarios negocios donde el alcalde le queda plata. Si la ciudadanía está detrás de eso, vigilando, eso no pasa. Y si hay alcaldes que no se dejan torcer el pescuezo por estos intereses económicos, pues tampoco va a pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Se llenan una cantidad. Es que Cundinamarca puede tener planes de ordenamiento territorial admirables. Imagínense lo que puede pasar en Chía, imagínense lo que puede pasar en Tabio, imagínense lo que puede suceder alrededor de Fusagasugá, pero además una ciudad, una región del Sumapaz pensada orgánicamente como región en donde se ordena el territorio de manera colectiva. Eso es fascinante. La gente del Tonka, por ejemplo, que usted lo debe conocer, incidiendo en el plan de ordenamiento territorial. Eso sería una maravilla, alrededor del verde en sentido ambiental, no partidista. ¿Sí? Claro. Eso sería una maravilla. Y haciéndole un tate quieto a esas constructoras que están jodiendo con Dinamarca, perdón. Es que lo que pasó en Suacha Verde, ¿cómo se llama? Ciudad Verde, eso es infame. Sí, señor. Y en otras constructoras, la plusvalía creció como en un 1000%. Bueno, eso de la plusvalía en los municipios donde la cobran, pero por ejemplo acá con Fusagasugá, donde la plusvalía no se cobra, supuestamente, eso es un complique, más difícil todavía. No, total, pero entonces usted lo que necesita es una ciudadanía pensando el territorio, embalándose con el territorio, diciendo, oiga, soñemos una Fusagasugá, una visión compartida. Y claro, tiene que haber criterios técnicos, o sea, eso no solo la ciudadanía, porque pues un plan de ordenamiento territorial necesita obviamente ingenieros, economistas, matemáticos, geógrafos, una cantidad de cosas, pero va acompañado. Usted que viene de esta escuela de Antanas Mockus, es importante reconocer que él siempre ha aterrizado las cosas a tiempos. Esto suena muy bien, estas propuestas son muy buenas, son muy interesantes, unas realidades vistas muy aterrizadas, pero pues, ¿cuántas generaciones tomaría para poder ver por lo menos un inicio de todo esto plasmado? Le voy a poner dos ejemplos. La Agencia Nacional de Tierras, la anterior, antes de que llegara este señor Duque, el presidente Duque, estaba haciendo planes de ordenamiento social de la propiedad. En este momento hay 70 planes de ordenamiento social de la propiedad. ¿Para qué? Para reordenar la tierra en términos de su propiedad, de la tenencia de la tierra, ¿sí? E incidir en la actualización catastral, en el tema predial, digamos, en la actualización catastral. ¿Sí? Es decir, ahí se reordena la propiedad construyendo con catastrales, campesinos y campesinas, organizaciones de la sociedad civil, institucionalidad regional e institucionalidad nacional. En año y medio, escúcheme bien, en año y medio, 2 años, se tuvieron 70 planes de ordenamiento social de la propiedad. Ahora lo que se necesita es hacer el barrido predial, reordenar a partir de esos criterios y ¡pum!
tomar las medidas jurídicas y salió. Sí. ¿Cuál es el tema ahorita? Voluntad política para girar los recursos. Pero eso no depende de los años, eso depende de la voluntad política. Antanas hizo obras con saldo pedagógico. Duró 3 años haciendo obras priorizadas por la misma gente, organizadas por la misma gente con criterios técnicos, siempre insisto en los criterios técnicos, pero la gente manejó parte de esos recursos y en Urbe, en Bosa, en Kennedy, hay obras con saldo pedagógico. Pero eso se hizo durante una alcaldía Antanas. O sea, durante la misma alcaldía se planteó, se priorizó, se organizó, se giró la plata y se ejecutó. Ni un solo peso se perdió. Y las obras, la gente las adora. Un esquema así es el que podríamos hacer en plan de ordenamiento, plan de ordenamiento social del territorio. Bueno, o sea que se alcanzaría a ver todo esto en 4 años en el proceso de una gestión a una gobernación. Tenemos alcaldes de punta o alcaldesas de punta con consejos que quieren hacer una vaina para transformar Cundinamarca y ciudadanía empoderada, que ya la tenemos en Cundinamarca, se logra. Y eso sería un patapazo. Claro. Eso sí es cierto, es verdad. Una pregunta, y cambiando también del plano de esta observación, de esta lectura que le estamos haciendo a Cundinamarca y a los municipios, hablemos un poquito del Partido Verde. ¿Qué directrices hay desde el Partido Verde a nivel nacional y a nivel departamental? Pues mira, está pasando una cosa muy linda, y es que se está ampliando el Ejecutivo Departamental y se están generando planes de acción por sectores, por campesinos, por ambientalistas, por animalistas, por LGBTI, por mujeres, por jóvenes, por culturales, por empresarios, por cívicos. Y cada uno de estos sectores está generando su plan de acción. Oiga, ha sido absolutamente inspirador, pero absolutamente inspirador. La gente se reúne, se inspira, mucha gente llegando a los territorios, pero además gente maravillosa. Hay un sitio en Medina, que es un campesino extraordinario, que vale la pena que llegue al Ejecutivo Departamental. Imagínense la realidad de Medina, reconocida en la directiva de un departamento y de un partido verde como Cundinamarca. Entonces está pasando eso. El verde, digamos, está intensificando su democracia, está fortaleciéndose, y en el 2019, téngalo por seguro, la vamos a romper, la vamos a sacar del estadio, con gobernador o gobernadora, con al menos 5 diputados, concejales por todos los territorios, y alcaldesas y alcaldes por doquier. ¿Se va a mantener el esquema de Coalición Colombia hacia los departamentos y municipios? Yo creo, y esta es una opinión personal, no del verde institucional, yo creo que no solo se necesita Coalición Colombia en Cundinamarca, se necesita Coalición Colombia más de 100. Es decir, una unidad amplia. Necesitamos que todo este sector de la democracia, este sector que se opone a este gobierno y que mostró en las pasadas elecciones que tiene mucha fuerza, se una para romperla en Cundinamarca. Una unidad amplia, democrática, intensiva, que inspire a la gente. Eso es lo que está esperando Cundinamarca. Y lo podemos hacer. Si lo soñamos, lo logramos, dijo Mocos. Muy bien, mucha gente piensa y se encuentra en las calles. ¿Qué puedo hacer para seguir a los verdes? ¿Qué puedo hacer para seguir el Partido Verde? ¿Cómo puedo encontrarlos? ¿Dónde están? ¿Cómo se encuentran a nivel Cundinamarca o a nivel local? Pues hay varias formas de acercarse a este partido que realmente me genera un orgullo maravilloso. El primero, la página web, partidoverde.org.co. Ahí está, digamos, pueden entrar a la página web. Segundo, en nuestras redes, digamos, están las redes del Partido Verde, están mis redes. Yo en la red me llamo Diego Cancino, Cancino el man de la Cámara, ¿sí? O por los liderazgos regionales del Verde, que hay una cantidad de liderazgos regionales en el Verde. Y en Fusagasugá hay muchos verdes que son referentes. Y hay unos precandidatos y precandidatas que son una maravilla, que también son verdes y que se pueden acercar a ellos. Pero la consulta anticorrupción visibilizó mucho el verde en Cundinamarca y en Sumapaz. Y a la consulta también pueden, digamos, hay todavía la página de voluntarios de la consulta, ahí también pueden entrar, pueden escribir. ¿Sí? Muy bien. Mi correo es de cancino.m@gmail.com, ambas con C. Muy bien. La pregunta, Diego Cancino, ¿gobernación, asamblea o asamblea? Bueno, creo que me he sentido muy satisfecho y muy plácido en esta entrevista, ha sido una maravilla, le agradezco infinitamente. Y digamos, este diálogo ha sido muy fluido. Frente a esa pregunta, voy a ser sincero, no tengo ni idea.
¿Cómo y así? eso parece como respuesta al político tradicional, Ajá. pero no lo va a hacer. Créame que es sincera y es genuinamente estoy analizando para ver cuáles son las circunstancias mejores en términos personales. No le voy a negar que hay un factor personal de por medio, pero también para el partido y para el departamento. Estoy, digamos, evaluando. La asamblea me llama poderosamente la atención. Yo creo que se puede darle un giro a la asamblea, se puede incidir mucho, se pueden generar procesos maravillosos en Cundinamarca siendo diputado. Sí. Todo el mundo me dice, ¿es un diputado no hace nada? Yo digo, no, pues lo hace todo. O sea, puede generar control político, puede incidir políticamente, puede generar procesos maravillosos, puede hacer escuelas de formación, puede generar debates de control político, puede incidir en estos factores que le acabo de decir de cómo la educación es preponderante en el presupuesto, cómo el verde y ambiental es preponderante. Es decir, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Y pues la gobernación, obviamente no le voy a decir que no me interesa, pues acabamos de ver que uno de los culos de botella, perdón la expresión, pues es la gobernación. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, pero pues hay que ponderar y hay que tomar medidas que sean realistas y que tengan el mayor impacto. Bueno, entonces la pregunta es, y por eso también le hacía la pregunta anteriormente, ¿por qué es que escalonar para poder generar estos cambios requieren de tiempo, requieren de proceso y de generaciones? ¿Cuántas generaciones entonces necesitaría Cundinamarca o el país para poder realmente empezar a generar unos factores de cambio que sean trascendentales? Sí, toda la gente que votó por la consulta anticorrupción, ni siquiera voy a hablar de Petro y Fajardo, toda la gente que votó por la consulta anticorrupción, toda esa gente vota por concejales, por alcaldes, por diputados y por un gobernador o una gobernadora, pero esto no es carreta. Hay 780.000 personitas que se movilizaron para esa vaina, personitas no, personotas. Si esa gente, con esa gente, logramos poner un gobernador o gobernadora admirable, unos 7 diputados, concejales y alcaldes, pero mire, lo firmo contra piedra. Se modifican las prácticas y se le da un giro a Cundinamarca, se le da ese giro copernicano que necesita Cundinamarca. Se pone a girar en otra órbita la política y las aspiraciones de Cundinamarca, los anhelos de Cundinamarca empiezan a girar en otra órbita. Eso no son generaciones, créame que yo ya no creo en eso. Es que nosotros nos pongamos la mano, nos la juguemos, nos pongamos la 10, como se pone James la camiseta, y votemos de manera admirable como votamos por esa consulta anticorrupción. No me importa si usted es verde, del Polo, del Centro Democrático, del Cambio Radical, de la URE, del Conservador, de lo que quiera, pero que esos 780.000 votos vote por una persona admirable. Y uno sabe quién es admirable, perdone, no ve la hoja de vida, uno sabe quién es. ¿Sí? O sea, el pájaro claramente no es admirable. Eso, digamos, es clarísimo. De hecho, ha sido muy directo con los nombres que ha mencionado y con las situaciones que ha determinado y ha denunciado públicamente en estos momentos por Noticias Día a Día sobre el tema de la política o de las clases políticas en el departamento de Cundinamarca. Pues es que yo creo que si Eliezer González está negociando con la educación, eso hay que decirlo así. A mí Antanas Mocus me dijo, rechazo el atajo, no más cultura del atajo. Y eso es denunciar los atajos, que los atajos no existen, y eso hay que decirlo de frente y con nombre propio. Y de una vez invito a la ciudadanía, si tienen denuncias, hágalas.